Ya, voy a empezar a grabar. Y abrimos MATLAB. Están por ahí, ¿cierto? No. Miguel, acá estamos. Sí, sí, está ahí. Excelente. Que uno no cacha. No sé dónde están. Ya. Em, ya, voy a abrir MATLAB y vamos a partir programando el método más sencillo de programar. Ya, vamos a partir con el método basado en la interpolación. Este método es sencillo porque es recursivo, pero se basa en fórmulas súper simples. Entonces calculamos un par de cosas básicas y después vamos y calculamos nuestra respuesta, eh, nuestra respuesta, digamos, en el tiempo de nuestro sistema de un grado de libertad. Después, si quieren, podemos ver métodos para crear animaciones y cosas así. De hecho, en MATLAB se pueden hacer un montón de cosas así. No tienen mucho sentido científico, pero sí son cosas interesantes. Ya, ¿dónde estábamos? Yo voy a utilizar el mismo terremoto de Kobe, que sus acelerogramas ustedes los tienen desde la ayudantía de la semana pasada. Entonces ese mismo lo voy a importar y lo voy a guardar como vector de fuerzas. Ya lo vamos a convertir en el vector de fuerza. Pero eso lo voy a hacer una vez que ya tenga programado el método. Entonces voy a crear un new script para poder irme a programar mi método. De hecho, ¿por qué no? Pensemos en crear nuestro live script. Ya, eh, en realidad este nos permite más versatilidad en términos de agregar texto, ¿cierto? Vamos a agregar aquí texto, método basado en la interpolación. Ya vamos a usar este método. ¿Cuáles son las fórmulas del método? Son las que están en la diapositiva. Ya, no las voy a escribir aquí. Si es que quieren después, podemos agregarlas como fórmula. Una gracia que tiene este Live Editor es que me permite ingresar ecuaciones. Ya, las ecuaciones se ven bien bonitas y uno puede imprimir después el documento, pero nos vamos a demorar mucho, así que mejor no. Ya. Código entonces. ¿Qué cosas necesitamos? La masa, la rigidez. Miguel, se Sí. está viendo el PDF, Miguel. parece. Ah, ya, Se está viendo el disculpen. PDF. No sé. Ya, disculpen, que voy a compartir pantalla directamente, cosa de que yo cualquier cosa que modifique, vean ustedes ahí en la pantalla. Gracias por el aviso. Entonces tenemos la masa, la rigidez y el amortiguamiento. Los vamos a dejar así, vacíos por mientras, porque después vamos a rellenarlos. Pero estos son datos. ¿Ya? Entonces vamos a colocar aquí datos de la estructura o de nuestro sistema de un grado de libertad. Y después, ¿en qué se basa este método de la interpolación? Vamos a irnos a nuestra diapositiva. Se basa en estas fórmulas que nosotros tenemos aquí, ¿ya? Que el desplazamiento siguiente lo calculamos en base a estos valores anteriores y nuestra velocidad siguiente la calculamos en base a los valores anteriores. Pero primero calculamos los valores de A, B, C y D. ¿Y qué eran los valores de A, B, C y D? Si nosotros queremos considerar el amortiguamiento, tendríamos que calcular A, B, C y D como lo que está aquí, ¿ya? Y A', B', C', D' como lo que está acá también. Entonces vamos a primero sacar los valores de A, B, C y D, A, B, C', A, B', C', D', y después nos vamos a crear el proceso iterativo para resolver nuestra ecuación, ¿ya? Entonces vamos copiando estos valores, ¿ya? Si ustedes se fijan, estos dependen de chi, del valor de omega, del valor de omega d y del valor de, debería estar por acá, bueno, en realidad no está. Sí, son esos números, ¿cierto? Chi, que depende del valor de la constante de amortiguamiento C, omega, frecuencia fundamental, que depende de la masa y de la rigidez, y nuestra omega d, que sería nuestra frecuencia fundamental de vibración, pero amortiguada, ¿ya? Entonces vamos a darle valores a esos, después vamos a ver la relación que hay entre ellos, pero pensemos que los tenemos, ¿ya? Omega es igual a la raíz de k partido por m, de hecho podríamos incluso pensarlo directamente, ¿ya? Omega es la raíz de k partido por m, omega d
es igual a omega multiplicado por 1 menos el chi al cuadrado, ¿cierto? Si no me equivoco. Esta fórmula siempre se me olvida porque uno usa tan poco la frecuencia fundamental amortiguada que en realidad no tiene mucho sentido revisarla. Tengo un segundo, por aquí la tengo. 1 menos chi cuadrado, sí, está bien. Entonces. Y el c, que está aquí arriba, lo vamos a definir, en lugar de definirlo como c, normalmente nosotros tenemos primero la definición de nuestro chi, digamos que 0.05, omega raíz de k partido por m, el omega d es omega por 1 menos chi cuadrado, y nuestra constante c va a ser igual a 2m omega por chi. 2 por m por omega por chi. Esa sería nuestra constante C de nuestro sistema. La masa y la rigidez nos voy a dejar vacías todavía, porque efectivamente tengo que primero pensar en la conversión de unidades, que no la vamos a revisar por ahora, pero después, cuando agreguemos los datos, vamos a hacer análisis dimensional. ¿Ya? Pero esta es como la forma más conveniente de modelar el sistema. ¿Ya? Es relativamente conveniente, ¿por qué? Porque las estructuras normalmente tienen como datos la masa y la rigidez y no nos dan el coeficiente de amortiguamiento real, sino que nos dan la fracción del amortiguamiento crítico, ya que aproximadamente el 5% en estructuras de hormigón y del 2 al 4% en estructuras de acero, normalmente. Entonces, por eso es que es más fácil partir de esa manera y calcular cuánto vale el C. Entonces, vamos a calcular A, B, C y D. ¿Cierto? Aquí vamos directo a la implementación del método. A es igual a exponencial de menos chi por omega por el delta t. ¿Ya? El delta t no lo tenemos, o todavía no lo hemos decidido, pero lo vamos a dejar por aquí. Sabemos que tenemos que definir el delta de tiempo. Entonces A va a ser igual a función exponencial de menos chi por omega por delta t por. Y aquí nuevamente, como les recomendé en algún otro momento, cuando uno abre un paréntesis tiene que tratar de cerrarlo al tiro. Abrimos y cerramos paréntesis. ¿Qué vamos a agregar acá? Algo multiplicado por el seno de omega d más coseno de omega d. Entonces va a ser algo multiplicado por el seno de omega d más el coseno de omega d por dt. Omega d por dt. Y el algo que está multiplicado es una fracción. Chi dividido en la raíz de 1 menos chi cuadrado. Entonces este algo de aquí es chi dividido en la raíz, podemos escribirlo como SQRT de 1 menos chi al cuadrado. ¿Ya? Ahí nosotros tenemos nuestro valor de A. Así seguimos, ¿ya? Así que mientras yo lo hago, ustedes también traten de ir haciéndolo inmediatamente. Vamos a tratar de llegar hasta el cálculo del espectro, ¿ya? Ahí vamos a ver que vamos a poder hacer algunas modificaciones de esto. Y si es que no llegamos en esta ayudantía, en la que vamos a tratar de programar todo lo más que podamos, lo hacemos en la ayudantía de mañana. Y si es que mañana no puedo hacerle la ayudantía, la reprogramamos o les subo el video, ¿ya? Cualquiera de esas, eh, de esas ideas las podemos aplicar. Ya. El parámetro B, eh, exponencial de menos chi por omega por dt, exponencial de menos chi por omega por dt, multiplicado por 1 dividido en omega d, algo dividido por seno de omega d por dt. Seno de omega d por dt. ¿Ya? Y por acá nosotros tenemos el 1 dividido en omega d. MATLAB, 1 dividido en omega d. C.
Ah, aquí nos aparece la rigidez. ¿Ya? Así que tenemos C igual 1 partido por K por todo un paréntesis. ¿Qué hay dentro de este paréntesis? Una fracción más un exponencial de menos chi por omega d por t. En realidad es omega solamente, no es omega d. Por otro paréntesis gigante, ¿cierto? Y dentro de este paréntesis hay algo por seno de omega d menos algo por coseno. Algo por seno de omega d por dt menos algo por coseno de omega d por dt. ¿Ya? Y voy rellenando esos algos que estoy armando, ¿cierto? 1 más 2 chi dividido en omega por dt. 1 más 2 por chi dividido en omega por dt. Por acá tengo dos fracciones en realidad, así que voy a escribir la resta de dos fracciones. Fracción 1 menos fracción 2. Aquí voy a tener 1 menos 2 por chi al cuadrado dividido en omega d por dt. Ups. Tienen que tener ojo con el Live Editor, que de repente empieza a cambiar códigos dentro del MATLAB. Hay que evitar que los cambie. Menos 1 más 2 chi dividido en omega por dt. Menos 1 más... Ah, perdón, esta está del otro lado. Esta era la fracción de aquí de la izquierda. Chi dividido en 1 menos chi cuadrado. Chi dividido en la raíz cuadrada de 1 menos chi al cuadrado. Y aquí a la izquierda tenemos 2 chi dividido en omega por dt. 2 por chi dividido en omega por dt. Miguel, ahí tienes un T o un DT. ¿Cuál, perdón? ¿Dónde? La primera exponencial, que está Exponencial de... sí, ahí tienes un W por T o es DT. Por dt, perdón. Sí, gracias. Gracias por la aclaración. Sí, es un dt. Omega d por dt, omega por dt, omega d por dt. Chico al cabo, chi. Sí, ahí vayan revisando igual el código de acuerdo con las fórmulas porque eh, de repente me puedo equivocar en tipear. Y el d es 1 partido en k por todo un paréntesis. 1 partido en k por todo el paréntesis. 1 menos 2 chi dividido en 1 menos 2 por chi dividido en omega, omega por dt, más un exponencial, de menos chi por omega por dt, por todo un paréntesis. Y dentro de este paréntesis van algo multiplicado por seno más algo multiplicado por coseno. Algo por seno más algo por coseno. ¿Ya? El algo que va a la izquierda es 2 chi cuadrado menos 1 dividido en omega d por dt. Omega d por dt. Y esto es 2 menos chi cuadrado, si no me equivoco. No, 2 chi cuadrado menos 1. Y este de aquí al lado es 2 chi dividido en omega por dt.
2 por chi dividido en omega por dt. Ya ahí tenemos nosotros nuestros valores calculados. Le voy a dar valores acá y a m y al dt también, 0,01. Después los modificamos, los cambiamos dependiendo de lo que necesitemos. Seguimos con A', B', C' y D'. Esa es la gracia de este método, que en realidad las fórmulas estas son un poco largas, son un poco complicadas, pero la verdad es que requiere bastante poco pensar en el esquema iterativo que viene después. ¿Ya? Así que en realidad se basa en estas fórmulas bien... o sea, estas fórmulas son complejas, pero se calculan una pura vez. Esa es la idea. Entonces, el A' es menos, menos exponencial de menos chi por omega por dt por todo un paréntesis en donde yo tengo omega dividido en 1 menos chi cuadrado, omega dividido en la raíz cuadrada de 1 menos chi cuadrado por el seno de omega d por dt. Después el b es exponencial menos chi por omega por dt por el coseno de omega d por dt menos chi dividido en la raíz cuadrada de 1 menos chi cuadrado. Y esto se multiplica por el seno de omega d por dt. Ya. ¿Qué más? C', voy a ver si es que puedo copiar el C, que se parece bastante a esto, así que ahí lo vamos editando. Vamos a copiar todo el C, vamos a ir editándolo, a ver si es que nos sale más conveniente hacer eso. Este C' sería 1 partido en K por menos 1 dividido en delta T. Esto cambia a menos 1 dividido en dt más exponencial de menos chi por omega por dt. Eso ya está. Por un paréntesis gigante donde tengo un seno de omega d por dt más 1 dividido en dt por el coseno de omega dt. Entonces este de aquí cambia 1 dividido en dt, ¿cierto? 1 dividido en dt. Ese signo cambia a más. Y todo este paréntesis de acá también va a cambiar. Y tenemos una suma ahora. El de la derecha es chi dividido en dt por 1 menos chi cuadrado. Chi dividido en dt por la raíz cuadrada de 1 menos chi cuadrado. ¿Estamos bien? En la izquierda tenemos omega dividido en la raíz cuadrada de 1 menos chi cuadrado. Sería omega dividido en la raíz cuadrada de 1 menos chi cuadrado. Ya, ahí estamos ok. Y el último de prima va a ser igual a 1 dividido en k por dt por paréntesis
1 menos el exponencial de menos chi por omega por dt por algo por seno de omega d por dt más algo por coseno de omega d por dt. El primer algo es chi dividido en 1 menos chi cuadrado. Chi dividido en la raíz cuadrada de 1 menos chi al cuadrado. Y el segundo algo es 1. Esto se va. Y ahí nos quedan mis fórmulas recursivas. O sea, mi fórmula base, digamos, del método. Ya, no sé si es que lo están programando al mismo tiempo conmigo, si es que lo están haciendo, los espero un momento, pero si es que no, después se los puedo mandar, lo puedo dejar publicado en el aula virtual, así que ahí me avisan para ver si seguimos o si es que me detengo un rato a esperar a que ustedes lo copien. Ya, o si quieren se los mando por el chat. Sí, mejor, porfa. Ya, ahí va por el chat el código completo. Por eso lo copian, lo pegan al MATLAB y debería quedar más o menos formateado como lo tengo yo. Ya, entonces ahora sí vamos a tener que volver sobre nuestras fórmulas recursivas, ¿cierto? Que son estas que están acá. Y estas fórmulas ustedes van a ver que dependen de los desplazamientos, las velocidades y las fuerzas. Y esto como está, digamos, recursivo, voy a tener que meterlo dentro de un ciclo. ¿Ya? Pero lo primero que voy a hacer es llamar al vector de fuerzas. ¿Ya? Voy a crear este vector P, que en este caso vendría del COBE. ¿Cierto? Voy a cargar COBE. Vamos a cargar datos del sismo. Esto vamos a decir load kobe.txt. kobe.txt. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Ese comando, ¿qué es lo que hace? Me carga mi archivo de texto. Recuerden que solamente puedo cargar archivos de texto si es que el archivo de texto no tiene ningún dato tipo texto, solamente datos numéricos, y está escrito con puntos. ¿Ya? Así que este archivo cumple con esos requisitos. Y el DT, como ustedes pueden ver aquí, es 0.01. Este es el DT que depende de la frecuencia de muestreo. Si es que yo tengo que el DT es 0.01, entonces yo tengo que la frecuencia de muestreo del sismo o del sensor que registró este terremoto es de 100. Ya tengo 100 datos por segundo. O sea, ahí está la relación entre la frecuencia de muestreo el, y el terremoto. ¿Qué es lo que me va a permitir esto? Analizar mi registro hasta una frecuencia máxima de 50 Hz. Ya eso lo vamos a ver en alguna ayudantía posterior para poder complementar el análisis del sismo con el del espectro. ¿Ya? Em, pero eso, ustedes tienen este archivo COBE, lo voy a cargar a MATLAB mediante este comando load, y luego voy a crear mi vector de fuerzas, mi vector P, como la segunda columna de este vector COBE. ¿Ya? Porque si nosotros nos damos cuenta aquí, la primera columna es de tiempos, pero la columna de tiempos no la voy a necesitar, solamente voy a necesitar la segunda columna. ¿Ya? Y esta columna la voy a multiplicar por la masa y por -1. Porque recuerden que si es que yo tengo un terremoto, mi vector de fuerza se convierte en -m por las aceleraciones del terremoto. Entonces voy a tener que este vector de fuerzas va a ser igual a COBE en 2 puntos, 2, todas las filas de la columna 2, pero negativas y por la masa. ¿Ya? Entonces eventualmente voy a necesitar agregar la masa por arriba. ¿Ya? Voy a tener que agregar la masa, tener que hacer esto justo después de haber cargado el vector de fuerzas. Ya, vamos a agregarlo aquí con un comentario. Vector de fuerzas P.
Creo que necesito la masa para poder calcular este vector de fuerzas aplicadas al sistema. ¿Ya? Ahora, para cada uno de los valores de desplazamiento y velocidad, voy a calcular cuánto, o sea, voy a crear un vector. ¿Ya? Si es que voy a ejecutar el código para que ustedes vean cómo se compone mi vector P, ¿ya? Para que estemos ahí claritos con el desarrollo. Se observan aquí que estoy corriendo mi sistema, se va a demorar quizá un poco, pero ustedes aquí en el workspace nos debería aparecer mi vector P y mis valores de A, B, C, D y A', B', C', D'. Ah, no lo puse el punto y coma aquí. Entonces mi vector P ustedes ven que es un vector columna que tiene ¿cuántos elementos? 4091 elementos. Ya son 4091 pasos de tiempo, partiendo desde el paso 0 hasta el paso 4091, o 4090 en realidad. Eh, ¿Qué significa esto? Que los resultados de mi análisis, si es que yo voy a utilizar el mismo delta de tiempo del vector de aceleraciones, si es que yo voy a utilizar ese paso de tiempo, entonces voy a tener vectores de desplazamiento y velocidad que van a tener el mismo tamaño que el vector de fuerzas. ¿Ya? Entonces voy a predefinir, ¿cierto? Voy a predefinir mis vectores de desplazamiento y velocidad. ¿Ya? Voy a predefinirlos, mis vectores de desplazamiento y velocidad, como vectores del mismo tamaño que el vector de fuerzas. ¿Ya? Vamos a aquí entonces predefinir velocidades y desplazamientos. ¿Ya? Estos dos vectores son los vectores de desplazamiento en el tiempo, velocidades en el tiempo. Y los vamos a definir como matrices de ceros de length de P, filas, y una columna. ¿Ya? Estos son el comando ceros, lo que hace es crearme una matriz de puros ceros, pero le tengo que colocar las dimensiones, ¿cierto? Número de filas y número de columnas. Entonces ahí la estamos predefiniendo como, bueno, vamos a ejecutar el código para que ustedes vean cuál es el resultado de eso y ahí podamos conversar respecto de ese tema. Entonces mi vector de desplazamientos, U, está vacío. Está totalmente vacío porque tiene puros ceros. Pero lo tengo predefinido y eso es para lo que me sirve es para aumentar la velocidad del código y para poder tener sobre qué trabajar. Porque después ese vector de desplazamiento lo voy a ir rellenando en cada paso. ¿Ya? Y ya sé cuántos pasos tengo que ir rellenando. Ahora, la gracia también de este vector de desplazamiento y de velocidades es que me permiten controlar la velocidad inicial y el desplazamiento inicial. ¿Ya? ¿Dónde colocarían ustedes esas velocidades y desplazamiento iniciales, que son las condiciones iniciales del problema? ¿Dónde las colocarían ustedes? Si es que ustedes les dicen, por ejemplo, sí, mi sistema en realidad no parte del reposo, sino que parte desde un desplazamiento de 10 centímetros hacia la derecha. Desde ahí parte mi sistema eh, a moverse. ¿Dónde ustedes agregan esa condición inicial? En el U, En el U, ¿ya? En el U. ¿Y en qué parte del U? la fila 1. En la fila 1. ¿Cierto? El primer dato es nuestra condición inicial. Entonces, justamente este dato yo no lo voy a querer calcular, porque esta es mi condición inicial, este es un dato que yo ya tengo. Entonces, cuando yo empiece a rellenar con el algoritmo de relleno del dato, yo no voy a partir desde el 1, sino que voy a partir desde la posición 2 a rellenar. ¿Y hasta cuál voy a llegar? Hasta la última, hasta la 4091. Entonces me voy a preocupar de qué? De que mi algoritmo empiece a rellenar desde la posición 2 en adelante. ¿Ya? Se puede hacer de varias formas. ¿Ya? Entonces vamos a abrir aquí un ciclo for que rellene nuestro vector desde la posición 2 en adelante. Entonces nosotros podemos decir desde i igual 2 hasta la longitud de nuestro vector u, vamos a realizar el algoritmo. O bien, que es lo mismo, podemos partir desde i igual 1 hasta length de u menos 1. ¿Ya? Dejémoslo así.
Fijémonos así, me parece que es más evidente o es más intuitivo pensarlo de esta forma que de la otra manera. Porque ahí uno está directamente calculando los valores. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el ciclo for en cada uno de los ciclos? Ir justamente efectuando el cálculo recursivo. ¿Cuál es ese cálculo recursivo? Este que yo tengo aquí. Entonces observen que voy a partir, este va a ser el U2, y voy a estar haciendo referencia a los U anterior, velocidad anterior, P anterior y valor de P siguiente. Ya, lo estoy diciendo de esa forma porque justamente de esa forma es que uno lo tiene que entender para programarlo. Entonces, el valor U siguiente, o sea, el U en I, que es desde donde yo empiezo a rellenar mi vector de desplazamiento, va a ser igual a A por el valor que tiene el vector U, pero en la posición anterior. Entonces me queda como U en I menos 1. ¿Ya? Por eso es que yo les decía que estos índices que nosotros tenemos aquí arriba los podemos cambiar para que estos subíndices que nosotros tenemos aquí metidos adentro me coincidan con los subíndices que tiene el método, pero es lo mismo, ya solamente estoy corriendo la referencia. Entonces por eso es que prefiero hablar en términos del valor siguiente y el valor anterior. ¿Ya? No sé si entiende un poco la diferencia entre eso. Simplemente estoy corriendo el I. Más B por la velocidad en el paso I-1, más C por el vector de fuerzas en I-1, más D por el vector de fuerzas en I. ¿Ya? Y la gracia es que el vector de fuerza lo tenemos relleno completo. Entonces, por eso es que yo ya conozco este P en I. Ya lo tenemos completamente relleno. Y lo mismo voy a hacer con las velocidades. La velocidad en la posición I va a ser igual a A'. En realidad puedo copiar esto que está aquí. Y cambio a', P', C' y D'. Y listo. Y ya tengo mi algoritmo calculado. Con esto tengo la respuesta de mi sistema de probabilidad. Fácil, ¿cierto? Sí, Ya, ¿dudas? La verdad es que no pretendo decir que es extremadamente sencillo, pero la relación de dificultad entre este método, en términos del ciclo, de la estructura cíclica, con el método de Newmark, por ejemplo, es bastante más sencillo este, porque en este hay muchos cálculos que están por fuera, mientras que en Newmark pasa al revés. Hay muchos cálculos que están dentro del ciclo, pero hay otros cálculos chiquititos que están por fuera. Ejecutémoslo a ver qué nos entrega, ¿cierto? Si ustedes corren su programa, ustedes van a encontrar que el programa lo que hace es justamente rellenar los valores de desplazamiento, los U. ¿Ya? Ahora, pareciera ser que hay un problemita, ¿no? Porque, no pareciera haber ningún problema. Veamos qué tal nos dan los valores de U. Vamos a plotear los valores de U. ¿Ya? Simplemente los quiero ver para ver qué tal nos quedaron. Y estos son los valores de desplazamiento de mi estructura. ¿Ya? Ahora, obviamente no tienen unidades, o sea, no sé cuáles unidades son porque no he metido todavía la masa y la rigidez, entonces ahí quizás tengo un pequeño problema todavía, pero efectivamente, de acuerdo a cómo se ve, se nota que el algoritmo está funcionando relativamente bien. ¿Ya? Vamos a mover esto para aquí abajo. Entonces, ahí nosotros podemos ver los desplazamientos. Ahora, fíjense ustedes que yo ploteé respecto de U, pero no le agregué el vector de tiempos, ¿cierto? El vector de tiempos, en realidad, yo lo que puedo hacer aquí es extraerlo simplemente del mismo code, ¿cierto? Los datos me tienen mi vector de tiempo, entonces yo podría agregar aquí debajito un gráfico que me plotee desplazamiento versus tiempo, ¿cierto? T, U. Entonces ahora sí, el eje X va a tener el tiempo en segundos. ¿Ya?
Probemos con algunos datos de nuestras, de los que nosotros teníamos en sistemas anteriores, ¿cierto? Voy a tratar de buscar aquí. Recuerdo que en algún momento hicimos un ejemplo en el que teníamos, por ejemplo, que omega era 26,23 radianes por segundo. La masa era 100 kilogramos fuerza, o sea, 1000 kilogramos fuerza. La rigidez era 636,516 y posiblemente haya que hacer algún cambio de variable o algún cambio de unidades, ¿cierto? Las aceleraciones están en G, entonces las voy a pasar a centímetros por segundo. Y veamos qué tal nos queda la frecuencia, ¿ya? Porque la frecuencia es importante. Recordemos que la frecuencia es raíz de k partido por m, pero en realidad es engañoso porque tenemos que multiplicar aquí adentro por 981 para pasarlo a centímetros por segundo cuadrado. O sea, ahí vamos a ver si es que vamos a ejecutar de nuevo el código para ver cómo nos queda nuestro vector de desplazamientos. Ven que esto es engañoso en términos de las unidades de medida, porque aquí hay que ser bien consistente con todo. ¿Ya? Hay que preocuparse de que las unidades de medida que estén agregadas aquí abajo sean consistentes con lo que nosotros estamos indicando aquí arriba. ¿Ya? Así que estos son 1000 kilogramos, estos son kilogramos masa, estos son kilogramos fuerza partido por centímetro. Y esto de aquí son kilogramos fuerza también. ¿Cierto? Por 981. Claro. Ah, no, no, esto, aquí está el problema, ¿cierto? Porque mi vector de fuerzas no hay que multiplicarlo por 981. Que la masa por G directamente me da mi fuerza. Todavía no calza con los desplazamientos. Bueno, aquí es cosa de ver el omega. El omega debería darme 26,23. Ya, está decente. La constante de amortiguamiento C. Ah, esto puede que esté en otras unidades. Sí, aquí hay que leer un poquito con las unidades de medida. El C, vamos a pasarlo todo a centímetros. ¿Ya? Ya. La masa la vamos a dividir por 981. La rigidez K la vamos a dejar igual. Y la constante C la vamos a dividir por 981. Ya, estos son cambios de unidades. La verdad es que estos son cambios de unidades que se necesitan para nosotros hacer el análisis dinámico, ¿ya? Para ver si es que así nos entrega mejores resultados en nuestro modelo. Todavía no, algo pasa. ¿Por qué me causa extrañeza la forma en la que se comporta? Porque la verdad es que el modelo no es tan rígido, tiene una frecuencia, bueno, sí tiene una frecuencia alta, pero no deberían ser tan altos los valores de desplazamiento máximo. No sé si ustedes se acuerdan cuánto nos dieron con el, ¿cómo se llama? Con el Simulink, los desplazamientos máximos. No, yo ya no me acuerdo, la verdad. Ya, pero la verdad es que para efectos de la tarea ustedes no se tienen que concentrar tanto en el armarle las unidades, porque lo que ustedes tienen que hacer es crear el espectro, ¿ya? Y después graficarlo en el tetralogarítmico. ¿Y por qué les digo eso? Porque para construir el espectro ustedes ven que esta respuesta es la respuesta de un sistema de un grado de libertad que tiene unas ciertas propiedades de masa, rigidez y amortiguamiento, ¿ya? Pero para ustedes poder construir el espectro tienen que analizar un conjunto de estructuras, ¿ya? No solamente una, y sacar la respuesta máxima en desplazamientos, ¿ya? Para obtener el espectro de pseudo desplazamiento y después pasarse al espectro de pseudo aceleraciones multiplicando por el omega cuadrado.
Entonces, ¿qué es lo que van a tener ustedes? ¿Qué es lo que se tienen que dar ustedes como dato? No se tienen que dar la masa, ni la rigidez, ni el amortiguamiento. Lo que ustedes se tienen que dar como dato para poder calcular esto es simplemente el periodo. ¿Ya? Ustedes se van a dar el periodo y la razón de amortiguamiento crítico chi. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como yo quiero hacer el análisis de varias estructuras, lo que voy a agregarle a mi programa, que calcula la respuesta dinámica, es un vector de periodos. Y a partir de ese vector de periodos, y a partir de un valor de rigidez, por ejemplo, rigidez unitaria, voy a despejar cuánto vale la masa. ¿Ya? O al revés, ¿sí? A partir de un valor de masa unitaria, despejo cuánto vale la rigidez. Pero lo que me importa a mí es el periodo. ¿Ya? Entonces voy a calcular un valor de rigidez que me da lo mismo la unidad en la que esté, pero ese valor de rigidez va a ser consistente con un valor de periodo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? En lugar de dar los datos de la estructura, los vamos a dejar aquí comentados, vamos a dar un vector de periodos entre un periodo chiquitito, 0.01 por ejemplo. Vamos a ir avanzando de a 0.01 en 0.01 hasta llegar hasta los 4 segundos, por ejemplo. Entonces, a partir de ese vector de periodos, yo lo que voy a tener es un vector de frecuencias. ¿Ya? Voy a comentar este valor de frecuencia aquí, porque ahora lo que voy a hacer es convertirlo en un vector. Este sería nuestro vector de periodos. Vamos a crear un vector de frecuencias que es 2 por pi dividido en t. ¿Cierto? Y como es un vector, vamos a dividir punto a punto. Entonces nuestro vector de frecuencias es ese de ahí. Y vamos a tener, por lo tanto, un vector de frecuencias amortiguadas que va a ser igual a este que está aquí abajito, ¿cierto? También lo vamos a dejar comentado. Vamos a crear entonces aquí un omega por 1 menos chi al cuadrado. ¿Ya? Y le vamos a dar a esta estructura un valor de chi, que es el que está ahí arriba. Vamos a decir que el chi, si lo tenemos, está ahí calculado. Y vamos a dar un valor de masa unitaria también. ¿Ya? ¿Para qué? Porque en realidad no me interesa cuál sea el valor de masa. Lo que me interesa es calcular un valor de rigidez que lo que haga sea generarme un valor de periodo dentro de los valores que yo estoy seleccionando aquí arriba. No sé si es que esa idea se entiende. ¿Ya? Que lo que estoy haciendo es tratar de construir el espectro. Entonces voy a darme periodos para poder calcular un conjunto de estructuras, pero los parámetros de esa estructura van a depender del periodo, van a quedar en función del periodo. Esa es la idea general. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Tenemos una masa unitaria, y dado que tengo una masa unitaria, voy a poder calcular la rigidez, ¿cierto? Despejándola de nuestra ecuación de omega es igual a la raíz de k partido por m, ¿cierto? Entonces si omega es igual a la raíz de k partido por m, entonces omega cuadrado por m va a ser nuestra rigidez, ¿cierto? Y como omega es un vector, porque yo estoy calculando un conjunto de estructuras, me conviene realizar operaciones vectoriales. ¿Ya? Vector de periodos, este de aquí va a ser un vector de frecuencias no amortiguadas. Este de aquí va a ser un vector de frecuencias amortiguadas del conjunto de estructuras que estoy analizando, y este va a ser el vector de rigideces. Entonces observen que estoy escogiendo estas rigideces de forma que, si es que la masa es unitaria, necesariamente me dan un periodo de tanto, ¿cierto? Y el factor de la constante C es 2m por omega por chi, que entonces lo estoy calculando simplemente en base a los parámetros anteriores, ¿cierto? El chi, el omega, que es un vector, entonces dado que el omega es un vector, esta operación en realidad me va a dar un vector de amortiguamientos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estos valores de aquí ya no van a ser constantes, porque dependen de valores que están representados en vectores, ¿cierto? Por ejemplo, este omega ahora lo tengo que extraer de un vector. Entonces, para hacer el análisis, lo que voy a hacer es meter todo este proceso dentro de un ciclo for
que lo que haga sea irme cambiando los valores dentro de los valores dependiendo del valor de periodo que yo estoy considerando. ¿Ya? Entonces vamos a decir que esto de aquí ya no va. Entonces vamos a decir para i desde 1 hasta, o en realidad para j, para cambiar la variable, hasta la longitud del vector de periodos, vamos a ejecutar todas estas tareas que están aquí. ¿Ya? Esto le vamos a agregar una tabulación. Y vamos a eliminar el gráfico también, porque ya no nos va a servir. Entonces, ¿qué es lo que voy a estar haciendo aquí? Voy a estar calculando el proceso de... La ecuación de movimiento la voy a estar integrando, pero para un conjunto de estructuras que tienen periodos t. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, la frecuencia va a depender de la estructura que estoy analizando. Entonces, por eso es que la frecuencia la voy a sacar del elemento j de mis vectores, ¿cierto? Que lo mismo pasa con la frecuencia amortiguada, que lo voy a sacar de la posición j. O sea, a todas estas variables que ahora las tengo que estar extrayendo de un vector, voy a ir haciendo referencia a la posición j. Entonces, omega j, el k también lo saco de la posición j, el omega lo saco de la posición j, el omega d lo saco de la posición j también. El chi no, el chi es constante, ¿cierto? El omega d lo saco de la posición j, el omega lo saco de la posición j, omega d lo saco de la posición j. Y así nos vamos cambiando todo lo que teníamos en versión no vectorial, lo vamos sacando desde nuestro j. No sé si se va entendiendo un poco la idea de lo que estoy tratando de armar. He tratado de ir haciendo un relato más o menos de lo que estoy haciendo, pero no sé si es que se entiende un poco la intención de esto. Ahí me van comentando si es que se entiende. Omega de j. Omega j, omega d, j. ¿Cuál más? Este de aquí. Sacamos de j. J décima. J décima. Me parece que ahí está todo. Entonces ahora voy a estar calculando, digámoslo así, vamos a estar calculando la longitud de t estructuras, ¿cierto? Porque t son los periodos de mi estructura, digamos que tenemos 200 estructuras, vamos a tener más obviamente porque mi vector de periodo lo escogí con una alta cantidad de elementos, pero la cantidad de elementos de mi vector t me dice la cantidad de estructuras que yo voy a estar analizando. Entonces, a todas estas estructuras que tienen frecuencias naturales omega, frecuencias naturales amortiguadas omega d, a todas esas estructuras les voy a hacer el proceso de integración numérica que está programado mediante este método. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que viene después? Simplemente lo que voy a ir haciendo en cada uno de estos pasos de cálculo es ir extrayendo el máximo valor absoluto del desplazamiento, y ese valor máximo absoluto del desplazamiento lo voy a guardar como un vector de pseudo desplazamientos. ¿Ya? Además, para cada caso de cálculo, tengo que irle dando primero los valores iniciales a mis vectores u y v. ¿Ya? Eso es necesario. ¿Ya? Tengo que ir redefiniendo mis vectores u y v como 0 para poder ir calculando la respuesta numérica de cada estructura desde las condiciones iniciales del reposo. Eso es necesario en este caso. Entonces, una vez que termino el análisis, que aquí está la integración numérica, una vez que termino ese resultado, lo que hago es calcular mi pseudo desplazamiento como el valor máximo
de mi vector de U, ¿ya? De mi vector de desplazamientos U, pero en valor absoluto. Y este pseudo desplazamiento lo voy a ir guardando en una posición, digamos, eh, C, no, alguna letra que no haya ocupado. La posición P, también está ocupada. Que ahí está ocupada. Una posición S, ¿ya? Donde el S es un contador, ¿cierto? El S simplemente lo que hace es irme guardando este vector de pseudo desplazamiento en posiciones diferentes. Entonces, por eso es que el S lo voy a ir haciendo crecer de uno en uno, pero en teoría el S parte desde 1. ¿Ya? Entonces, para la primera estructura, cuando haga el primer ciclo, el valor de pseudo desplazamiento, que es el valor máximo de los desplazamientos de la integración numérica, se va a guardar en este vector de pseudo desplazamiento en la posición 1. Después voy a pasar a la posición 2 y el valor de la estructura 2 se va a guardar en la posición 2. Después voy a pasar a la siguiente estructura 3, calculo y guardo en la posición 3. ¿Ya? Y eso lo que me va a permitir es calcular o plotear mis pseudo desplazamientos, ¿cierto? Que en teoría corresponderían a eso. Es posible que se demore un poco en correr. Aquí me faltan algunas cosas, entonces. Seguramente me falta... Ah, ahí sí. Sí, me faltó ese paréntesis. Es posible que se demore un poquito en correr porque son hartos modelos que se están ejecutando al mismo tiempo o uno después del otro. Pero efectivamente lo que estoy diciendo es hacer análisis dinámico para un conjunto de estructuras y le estoy obteniendo sus desplazamientos máximos guardándolos en el vector de esos dos desplazamientos. ¿Bien? Y que ustedes pueden ver que este correspondería al vector de pseudo desplazamientos de mi, de mi estructura, o sea, de mi terremoto. ¿Ya? Lo voy a pasar a pseudoaceleraciones. Las pseudoaceleraciones, recordemos que son el pseudodesplazamiento por la frecuencia natural al cuadrado. Entonces lo vamos a calcular por omega cuadrado. Y el omega, como es un vector, tengo que hacer multiplicaciones vectoriales, ¿ya? Para ver qué tan bien me está dando mi vector de pseudo, o sea, mi espectro en pseudoaceleraciones, que se debería parecer a lo que me había dado el seismo signal en algún momento, ¿cierto? Un pic al principio y después eh, debería bajar hacia la derecha. ¿Ya? Se parece, algo se parece. ¿Ya? Es posible que hayan algunos errores, sobre todo de unidades, pero no me quiero meter tanto en el detalle porque la idea de esta ayudantía era aproximarnos primero a la solución numérica, cosa que ya más o menos tenemos resuelta, y después en las ayudantías posteriores hacemos el análisis dimensional de la ecuación para poder meterles las unidades correctamente. ¿Ya? Ese es un proceso que es un poco latero, pero realmente hasta aquí ya vamos bastante bien. ¿Ya? Esa es un poco la idea de hasta este punto. Pseudo desplazamiento por la frecuencia al cuadrado. Sí, efectivamente, esa es la pseudoaceleración. ¿Alguna duda hasta acá? Aquí pueden observar que estoy calculando estructuras desde periodo 0 hasta estructuras de periodo 4 segundos. ¿Ya? Y seguramente tengo algún problema de unidades, pero lo vamos a corregir en las ayudantías posteriores, para no dar vueltas sobre eso en este momento. Eso, ¿dudas? Miguel, yo tengo una duda con la interpretación del gráfico. Dime. ¿Qué quiere decir que en el periodo 2, por ejemplo, las estructuras con ese periodo van a tener una aceleración mayor? Sí, efectivamente, eso es justamente de lo que se trata. Entonces, por eso es que, por eso justamente que intuyo que hay algún error en las unidades del problema. Porque no, normalmente los pics no se dan en el orden de los 2 segundos, sino que se dan en un orden mucho anterior, mucho más previo.
O sea, en el orden de los 0,5 o 0,02 o 0,2 segundos más o menos. Por aquí se encuentra uno el pic de pseudoaceleraciones y después cae. Entonces, por eso es que les digo que posiblemente hay algún problema de unidades en el sistema que no, en el que en algún momento estoy perdiendo la consistencia de los valores. ¿Ya? Así que eso lo voy a revisar. Porque uno se demoró un poquito en darle vuelta a eso, pero lo voy a revisar y se los comento en la próxima ayudantía. ¿Ya? Pero sí, la interpretación que tú haces es correcta. Que si es que yo tengo una estructura de periodo 2 en teoría tiene la máxima amplificación en términos de la aceleración. ¿Ya? Eso sí es correcto. Ok, gracias, Miguel. Vale. Sí. Eso, entonces este método efectivamente tiene la simplicidad de que el ciclo de integración es bien simple, pero tiene la dificultad de que hay que analizar primero las ecuaciones, ¿ya? Porque las ecuaciones en las que se basa el método son estas, entonces hay que preocuparse de que las unidades en las que esté A sean consistentes para que, o sea, en realidad A tiene que ser adimensional, B tiene que estar en segundos, no, tiene que estar en, sí, bien digo, tiene que estar en segundos. Y C tiene que estar en otra unidad para que multiplicado por un vector de fuerzas me dé en centímetros. Entonces, por eso es que les digo que el análisis dimensional no es tan simple como llegar y agregarle unidades cualquiera, sino que, como lo hice al principio traté de arreglar un poco las unidades, pero no resultó tan bien. Pero efectivamente aquí hay que preocuparse de que las unidades de los valores de A, B, C y D sean consistentes con el valor, con un valor que en unidades quede en desplazamiento. ¿Ya? Así que eso, si quieren, bueno, les voy a enviar este programita que crea el espectro, se lo voy a enviar completo directamente por el chat para que ustedes ahí lo puedan copiar y lo puedan manipular haciendo justamente ese análisis dimensional. Entonces eso les va a ayudar a ustedes a resolver la segunda parte de la tarea, que se trata justamente de calcular el espectro. De hecho, me parece que el profesor los pide al principio. Déjenme revisar la tarea, porque ustedes se han metido a revisar la tarea. Ya estamos sobre la hora, pero aprovechemos de echarle un ojo. ¿Se han metido a revisar más o menos lo que les pide el profe? ¿O todavía no habían entrado a eso? Muy poquito. Ya, este es el trabajo grupal 2. Entonces aquí el profe les entrega la rutina no lineal y un programita que les sirve a ustedes para construir el espectro tetralogarítmico. Pero para construir el espectro tetralogarítmico necesitan primero crearse un programa como el que creamos recién. ¿Ya? Ahí vamos a leer la tarea rápidamente en un par de minutos, y ahí van a ustedes ver por qué se hace necesario eso. Porque el profe les dice, mire, toman este terremoto, lo descargan de las bases de datos, se crean un programa que convierta este espectro a una fila de tiempos y una fila de aceleraciones. Eso lo tienen que programar ustedes, ahí me lo pueden consultar si es que quieren. Pero la idea es que realicen un código en MATLAB que realice los cálculos aplicando la rutina de Newmark. ¿Ya? Vamos a tener que cambiar eso. Eh, y obtener el espectro elástico de respuesta de un sistema de un grado de libertad con 5% de amortiguamiento crítico. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que cambiar el algoritmo, pero en realidad la idea es la misma. La rutina debería entregar el resultado en formato lineal para periodos que varían entre 0,1 y 4 segundos con un paso de 0,1 segundos. ¿Ya? Esto es justamente lo que yo les estaba diciendo. Aquí el profe lo que está haciendo es darles el vector de periodos que ustedes tienen que considerar para hacer la integración numérica de la respuesta de estos sistemas de un grado de libertad. ¿Ya? Eso es lo que les está dando aquí el profe. El vector de periodos que ustedes tienen que considerar para el análisis. Entonces, para eso, para la construcción del espectro, ustedes tienen que hacer más o menos el programita que nosotros tenemos acá. Pero claro, ahora revisándolo bien, no es con este método, sino que es con Newmark. Así que lo vamos a tener que revisar en la siguiente ayudantía. Pero esto sí les sirve para aproximarse a lo que ustedes tendrían que resolver. ¿Ya? Así que, em, por lo menos como idea general, les sirve. ¿Ya?
Eso, entonces ahí revisen la tarea, traten de arreglar un poquito esto si es que tienen algún tiempo. Y Ujú. mañana mismo, si es que podemos, vemos el Newmark. Y ahí resolvemos los problemas que tengas. Dime. Ah, tenía una duda con el tema de la fecha de entrega. Porque el 31 y esa es la semana libre que tenemos. Ah, ya, entonces el profe la va a cambiar. Porque posiblemente eso está configurado desde el año pasado. Es bastante posible Ah, ya. que la entrega esté ahí puesta. Claro, dice el lunes 31 de mayo. A mí me tinca que el profe la va a terminar modificando para la semana siguiente. Entonces, después de que esta semana es libre, seguramente lo va a dejar para el 7, posiblemente. Ya, Ya, genial. Sí, teníamos esa duda. ya, vale. Igual se lo voy a hacer notar para que lo arregle pronto, cosa de que no tengan ahí esa duda. ¿Ok? Eso. Espero que esta ayudantía les sirva, les haya servido un poquito. Sé que es un poco complicado de repente, porque he estado hablando todo este rato, pero, pero traten de meterse y de ustedes tratar de resolver ahí en el MATLAB los problemitas que pueda tener esa rutina, y después se tiran a resolver con Newmark, que debiese fluir un poco más rápido una vez que entienden lo que hicimos hoy día. ¿Ya? A menos que ya lo hayan comprendido a cabalidad. Eso, mañana entonces les dejo avisado en la mañana si es que voy a poder hacerles la recuperativa de ayudanteado hoy día durante la clase. Ya no estoy seguro de eso, pero eventualmente podría ser y ahí les aviso. ¿Ya? Eso, muchas gracias por la presencia. Se agradece.